Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la tertulia. Como les había dicho, estrenamos semana con un candidato ya oficial, formal, a las elecciones de mayo de 2019. El viernes fue, digamos, el acto de presentación, bueno, ya lo han visto ustedes antes en la tertulia de puesta de largo de presentación de candidatura de Etxedei Eugenio por Coalición Canaria y al Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, pues hoy nos acompaña para hablar justamente de ello. Etxedei, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Buenas tardes, Jaime, y muchas gracias, y buenas tardes a todos los que nos ven. Candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife. Cuéntenos, ¿por qué quiere ser usted alcalde de Arrecife? Bueno, pues sí, candidato por Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife, y desde luego es un camino que finalmente me decido abordar con mucha ilusión y con muchas ganas de cambiar las cosas y de posibilitar que la ciudad y que la capital de la isla avance, y que además lo haga como debe hacerlo, porque creo que tiene un potencial brutal que no se ha sabido aprovechar por los actuales dirigentes y que están llevando a la ciudad a un lugar en el que no debe estar. Lanzarote debe ser el orgullo, Arrecife debe ser el orgullo de Lanzarote, y está ocurriendo justo lo contrario, ¿no? Es el lugar por el que nadie quiere pasar, o por el que todo el mundo pasa de largo cuando viene alguien a visitar Lanzarote, a visitar Arrecife, porque está sucio, porque no están sus servicios funcionando, porque no está ordenada, porque no se preocupan por su capital humano, social, cultural y deportivo, y desde luego eso es un problema, ¿no? Creo que en la nota de prensa de su partido, posterior a la presentación, se utilizó una expresión, a ver si la puedo repetir. ¿Quiere usted lanzarotizar Arrecife? ¿Puede ser que haya utilizado esa palabra? Sí, así es. Yo creo que tenemos que lanzarotizar Arrecife. Yo creo que tenemos una isla que es envidiada y que es admirada en el exterior por nuestras características, por el cuidado, por lo bien que están nuestros pueblos, por lo bonita que está nuestra isla en general, y Arrecife y sus barrios está ocurriendo justamente lo contrario. Pero no tanto, porque muchas veces he oído decir, no, es culpa de la ciudadanía. No. La ciudadanía hay que hacer, concienciar y preocuparse de que las cosas se mantengan bien, pero hay que hacerlas para que luego pueda la ciudadanía mantenerla. Y desde luego la obligación de hacerlo es del Ayuntamiento de Arrecife, y ha dejado de hacerlo los últimos años, ¿no? Bueno, es verdad que los ciudadanos, me incluyo, a veces no ayudamos demasiado. Justamente acabo de venir esta mañana de Argana, y en un lugar donde hay contenedores, donde se bota la basura, hay un tresillo inmenso, un mueble de madera, en que dices tú, probablemente se tengan que hacer mayor esfuerzo de campaña, diciendo que hay puntos limpios, o un camión que recoge enseres, que no sé si lo hay o no en el ayuntamiento, no lo sé, yo sé que en el campo sí lo hay, pero debe haberlo, Jaime. Además es la obligación municipal de que lo haya, de que tú llames a un determinado teléfono y te digan tal día, tal hora pasa el camión por delante de su casa y recoge el tresillo o la lavadora o el termo. Hay que concienciar en esa línea al ciudadano, en eso estamos de acuerdo, y además desde el área de residuos lo hemos venido haciendo en muchas ocasiones, recordando que hay unos puntos limpios, que es fácil, pero también tiene que haber ese servicio municipal y tiene que funcionar correctamente. Lo que no puede ser es que yo llame al camión para que venga a buscar los enseres, me digan que lo saque el martes y se peguen 15 días para venir a retirarlo, porque hay 15 días en los que se está dando mala imagen de la capital por un vecino que lo único que ha hecho es pedir que el ayuntamiento haga su trabajo, ¿no? ¿Qué conoce de cómo está el ayuntamiento por dentro, Etxedei? Porque durante este mandato se ha ido arrimando la culpa de cosas que no iban saliendo, de pagos que no se podían hacer, de cosas que no acababan de funcionar excesivamente bien, en concreto el departamento de intervención, que no había interventora, que no vino, que no sé cuánto, que no sé qué. Usted me imagino que como yo lo habrá escuchado, y sus compañeros probablemente se lo habrán contado, puesto que han cogobernado en el actual mandato en Arrecife. ¿Qué conoce de eso por dentro? Mire, siempre lo digo, trabajadores públicos los hay en todas las administraciones, faltas de personal las hay en todas las administraciones, legislación la hay en todas las administraciones y burocracia la hay en todas las administraciones. Están las que con todo eso apechugan, trabajan y sacan las cosas adelante, y ejemplo de ello le puedo poner muchos ayuntamientos o el propio Cabildo, y después están los que se escudan en eso para no hacer su trabajo. El Ayuntamiento de Arrecife ha tenido problemas en la intervención por cambios, que al cambiar de interventor cambia de criterio y demás. Sí, pero mire, Teguise también ha cambiado recientemente interventor y ha habido cambios de criterio, y con trabajo se subsanan esos tiempos de adaptación que tiene que haber. ¿El Ayuntamiento de Arrecife tiene más leyes o más normas que los demás? No,
¿Por qué en Teguise, en Tinajo, en Aría, en el Cabildo funcionan las cosas y no en Arrecife? Pues a lo mejor el problema está en la diferencia que hay entre unos y otros, que es en quién los dirige. Hay otras cuestiones pendientes en Arrecife a las que no es ajeno el partido al que usted pertenece, que son el Islote del Amor, el Museo Arqueológico y el Palacio de Congresos, que, digamos, junto con otras muchas actuaciones, evidentemente, pero que vendrían a dejar un par o tres de sellos en la capital y que le añadirían, desde luego, valor. ¿Estas cuestiones no han salido? ¿Cree usted que podrán salir con usted, alcalde? Desde luego que sí. Mire, me nombra usted 3 proyectos que son parte fundamental del proyecto global que Arrecife necesita y que además en el Cabildo, en este caso, y en Coalición Canaria, y en el propio Gobierno de Canarias estamos convencidos de que hay que trabajar por Arrecife. El proyecto que se denomina Arrecife, capital de la reserva de la biosfera. Palacio de Congresos. Hay dinero para hacer el Palacio de Congresos. Este año ya había una partida presupuestaria por parte del Gobierno de Canarias. Hay un proyecto y hay una ley del suelo que permite que ese proyecto pueda salir adelante. Arrecife no ha aprobado su plan general. Porque no han querido, porque está el documento preparado y porque se inventaron desde el Partido Socialista no sé qué mesa del territorio para paralizarlo. El Museo Arqueológico. Están realizadas las obras de las 2 naves laterales, pero falta el de la casa central. ¿Sabe por qué? Porque está mal catalogado en el anterior Plan General de Arrecife. Y es el ayuntamiento quien tiene que catalogarlo. Fermina. Hemos hecho un proyecto, hemos buscado fondos desde el propio FEDECAN, fondos propios del Cabildo, hemos ido a Costas a tocar para que agilizaran los proyectos y la semana pasada nos enviaban la autorización del islote de la Fermina. Y es verdad, también hay que decirlo cuando se hacen cosas buenas, es un proyecto en el que desde el principio, desde el minuto 1, se ha involucrado su alcaldesa y ha prometido por activa y por pasiva que iban a remar para que este proyecto saliera. Han reunido a los técnicos, a los juristas y parece que está pendiente de una única firma por parte del ayuntamiento, por parte en este caso de la alcaldesa, de un decreto. No tiene que ir a pleno, no tiene que ir a comisiones, no tiene que ir a nada. En este proyecto se ha puesto voluntad y ahí está, a puntito de salir. Hemos ya hecho algunos trabajos y demás y espero que en la próxima semana o la otra esté firmado este papel para poder dar el golpe ya definitivo. Pero al final todos los proyectos, es lo que siempre digo cuando hablamos de construir un proyecto para Arrecife. Tienen que creer en ese proyecto y vincularse a ese proyecto y trabajar por ese proyecto, principalmente las 3 administraciones de las que dependen las grandes infraestructuras y los grandes proyectos: Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Arrecife. El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias están, y lo han demostrado en sus presupuestos, en la parte que les toca hacer, en la redacción de proyectos, los centros turísticos en el caso de la Fermina, el Cabildo en el caso del Museo Arqueológico y demás. Y cojea la pata que cojea, que es la del Ayuntamiento, la que tiene que hacer permisos, que dar autorizaciones y demás. Por eso yo creo que es importante que haya un tándem, por así decirlo, Cabildo, Gobierno, Ayuntamiento, para solucionar los problemas. Y cuando esto se hace, funciona. Y prueba de ello, y nada tiene que ver con el color político, fue las obras cuando habían problemas de inundaciones en Argana. Las obras de pluviales en Argana se hace con financiación del Gobierno de Canarias y el Consorcio del Agua, que adelanta el Cabildo de Lanzarote y que autoriza al Ayuntamiento de Arrecife. En ese momento había un grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife, además del PP, no de la Coalición Canaria, pero del PP, que vio el problema y que se remangó para sacar el proyecto adelante y salió. Y ya no hay inundaciones en Argana cuando llueve. Pues ojalá para el proyecto integral de mejorar, de darle la vuelta a Arrecife, de volver a recuperar el orgullo, de que la gente pueda salir a la calle y decir, soy de Arrecife. Ojalá para eso tengamos esa integración de las 3 administraciones y podamos sacarlo adelante, ¿no? ¿Y tiene ya el perfil de las personas que van a acompañar? Bueno, siempre, y lo fui hasta el viernes, me gusta ser muy respetuoso con los procesos internos de los partidos, de nuestro partido, y no me corresponde a mí elegir a los compañeros y compañeras que me acompañen en este caso en la candidatura. Me corresponde proponer al comité local y aprobar a la asamblea, y será por allá por el mes de febrero o de marzo. Evidentemente, como candidato daré mi parecer, mis opiniones, y entre todos construiremos el mejor equipo. ¿Sabe algo que destacan en todas las encuestas que hacemos? Que los mejores dirigentes, los que mayor valoración tienen siempre en todos los municipios, son los de Coalición Canaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos hombres y mujeres capaces, con ganas, con ilusión, con perfil para afrontar los retos que tiene Arrecife. Esperemos que una vez elegidos la ciudadanía los valore también como tal y lo apoyen para que podamos tener unos resultados que nos permitan
llevar adelante o hacer el cambio que Arrecife se merece. Claro, porque la tarea que usted propone no es menor y requerirá, pues me imagino, un equipo capacitado, al margen de que los protocolos son como son. ¿Piensa usted en perfiles concretos? Ya digo, no soy hombre de imponer criterios ni de trabajar o decidir lo que se hace. Yo soy hombre de trabajar en equipo y de coordinar a los equipos. Y ahora mismo tenemos un equipo trabajando, es el equipo de Coalición Canaria en Arrecife, que es muy amplio, desde los concejales que están volcados en el proyecto, hasta los consejeros del Cabildo, pasando por los cargos en el Gobierno de Canarias y pasando por los afiliados de base, que en cada reunión nos traen una propuesta nueva para cómo desarrollar Arrecife. Todo esto es el equipo de Coalición Canaria. De ese equipo tendrá que salir el próximo equipo de concejales y concejalas que formarán parte de la corporación y que llevarán un proyecto que no es de una persona o que no es de un grupo de personas, es de un proyecto político para la ciudad de Arrecife. Y ejemplos de ciudades que se han dado la vuelta y que se han transformado estando en la más absoluta decadencia, los hay. Puedo ponerle a usted el ejemplo de Bilbao, puedo ponerle a usted el ejemplo de ciertas ciudades catalanas que seguro que conoce, que eran lodazales o polvorines, que un día llegó un equipo de gobierno potente que decidió darle la vuelta y que a día de hoy son emblema turístico, sitios en los que da gusto vivir, con zonas de disfrute para las personas, con actividad cultural, deportiva y de ocio, y yo creo que en Arrecife es posible porque el potencial está. Tenemos unos barrios y un centro y unos barrios espectaculares con unas posibilidades tremendas, empezando por Submarina y acabando en la última parte norte de Argana, donde las posibilidades están y solo falta alguien que tenga ganas y ilusión por hacerlo cambiar. Con usted de alcalde, ¿cómo va a quedar la movilidad de Arrecife, del centro? Pues desde luego coordinada. Y desde luego basada en estudios y en hechos que permitan que tengamos una ciudad amable en la que se prime al peatón, pero no se castigue tampoco a los conductores y a la movilidad en vehículos, porque estamos acostumbrados a ella. Desde luego, si mañana yo fuera alcalde, el primer decreto que firmaría sería el de apertura de la avenida, porque creo que no es posible a día de hoy cerrar la avenida sin regular el resto del tráfico. Y porque creo que tenemos un frente marítimo ya peatonal en Arrecife. No tiene ningún sentido empeñarnos en cerrar aquel carril cuando tenemos desde el Parque Islas Canarias, pasando por el Ramírez Cerdá hasta la fachada del Ayuntamiento, como mínimo 10, 12 metros de avenida peatonal ya, cuando estaba abierta, porque hay aceras anchas, porque están los parques, porque el frente marítimo de Arrecife es peatonal hace 50 años, no hacía falta cerrar esa vía, que lo que está haciendo es matar al comercio de la zona centro. Vaya usted por la calle Fajardo, vaya usted por la calle Real y sume el número de comercios que han cerrado después de que se cerró la avenida. Están matando a sabiendas de que lo están haciendo al comercio en Arrecife, y lo peor de todo eso es que hay un acuerdo plenario del propio grupo de gobierno en el que se dijo: vamos a hacer una consulta y si la ciudadanía dice que se abran, abriremos, y no lo han hecho. Aunque, en fin, es una cuestión que va a salir en la precampaña, en la campaña, como es lógico, va a salir otra vez, porque iba saliendo pues desde hace 40 años, el tema de los barrios. Hay que, digamos, ahí hilar fino, porque probablemente haya gente en los barrios que nos escuche hablar en general, y no tenga excesivos motivos para que les crean. ¿Su propuesta de los barrios cuál sería? No es que no tengan excesivos motivos, es que no tienen ningún motivo para creer a ningún político que llegue por un barrio a decir que vamos a cambiar las cosas. Yo sí creo, personalmente, que me veo con la capacidad de ir a comprometerme a que las cosas van a cambiar. Y cuando hablamos de compromiso, decía alguien que el compromiso es la herramienta que lleva las promesas a realidades. Y cuando hay compromiso, las cosas salen. Y Arrecife necesita compromiso y sus barrios necesitan compromiso. Y pongo un ejemplo en Argana Alta, ¿no? Un pabellón deportivo que costó no sé cuántos millones de euros y está cerrado, un pequeño centro sociocultural con 3 habitaciones en el que los vecinos intentan desarrollar actividad y no cuentan con la ayuda del ayuntamiento, una accesibilidad inexistente en sus calles para personas con discapacidad o personas que necesitan moverse dentro del barrio, inexistencia de servicios tan importantes para un barrio con casi 9.000 habitantes como son un centro de salud, y nadie se ha preocupado de Argana. ¿Cuáles son los problemas que se han solucionado en Argana? Pues miren, había un problema de inundaciones y el Cabildo tomó la bandera y lo arregló. Hay un problema social y mientras el ayuntamiento no ha sido capaz de hacer una bolsa de trabajo para sacar un trabajador social para el barrio de Argana,
o distribuir el trabajo para que las emergencias sociales en Argana se atiendan con los técnicos de otros barrios. Pues eso tampoco, y ha sido el Cabildo el que ha iniciado una serie de programas financiados por el propio Cabildo, desde el punto de vista de colectivos sociales que están haciendo ahí una labor, el que ha comprado ahora un espacio para que esos colectivos puedan tener un desarrollo, y esto es solo un ejemplo de cómo en colaboración las administraciones podrían trabajar. Si sin el ayuntamiento se están haciendo cosas, imagínense si el ayuntamiento mañana se implicara y fuera un motor más de un proyecto como es Argana Más Alta, ¿no? Yo creo que en esa línea tenemos que trabajar en las administraciones unidas y poniendo sus recursos y sus fondos bien destinados a cubrir las necesidades que tiene la población. Y la realidad, no porque lo diga yo, sino objetivamente con datos en la mano, es que el Ayuntamiento de Arrecife no ha sido capaz de hacerlo en los últimos años. Transporte público, un sector que usted conoce en Arrecife, es que no se da con la tecla para que haya un transporte público, pues en fin, como lo hay en otras muchas ciudades, donde la guagua pase a cierto tiempo, donde ir a donde quieres ir no implique dar todo de la vuelta a la ciudad. ¿Hay algún plan para mejorar la movilidad del transporte público? Hay 3 características que tiene que tener un transporte público para que la gente lo use y para que sea un transporte público de verdad. La rapidez, la eficacia y la fiabilidad. Si no hay guagua sino cada hora, tienen que pasar a la hora que está en el cartel y no media hora más tarde. Y si hay muchas frecuencias, tienen que ser ágiles y rápidas. Y a veces no podemos llegar a la puerta de la casa de todos los vecinos, pero hay que crear rutas eficientes, rápidas, que permitan que el vecino, caminando 5 minutos de su casa, tenga acceso a una línea de guaguas que le lleve a los puntos que son de interés en una determinada frecuencia y en un recorrido relativamente corto, porque ahora lo que tenemos son vueltas interminables de unas guaguas que nunca llegan a su hora, de unos servicios que no están a gusto de nadie y que no conectan con las necesidades que tiene la gente. Es decir, estamos teniendo en Arrecife unas pérdidas en torno al 1.000.000 de euros todos los años del transporte público, para encima tener un transporte público con el que la gente no está contento. El otro día salían unos datos, mientras el Cabildo mejora casi en 500.000 de usuarios el último año del transporte público y mejorando los números, es decir, con menos coste, más usuarios, más líneas, más recorrido, en Arrecife pasa justamente lo contrario, menos líneas porque se le han roto las guaguas, 15.000 usuarios menos, más deficiencia económicamente, cuesta más el servicio, y dices tú, ¿dónde está fallando? Pues nuevamente en la dirección, ¿no? Yo creo que, repito, es sencillo. Arrecife está conformado como un abanico y tiene entradas desde el norte por la carretera del norte que entra desde Taiche, desde el centro la carretera que viene desde Tinajo y desde el sur la que viene de Playa Blanca. Y todas esas carreteras llegan al centro, es decir, tenemos cubiertos los enlaces verticales de Arrecife, además coincide con los barrios de Tinasoria, Altavista, Valterra, Los Alonso por el norte, Argana Alta, Argana Baja, Titerroe por el centro, La Concha del Cable, Salinas, San Francisco Javier por el sur. Tienes cubiertos estos 3 ejes, te falta la conexión en paralelo. Y las guaguas municipales, en lugar de complementar estas conexiones que ya existen con las líneas interurbanas, lo que hacen es dar una vuelta así, con lo sencillo que sería hacer siempre 2 líneas en vertical a la altura de la circunvalación y a la altura más o menos de la medular, y tendríamos conectado a Arrecife prácticamente con los mismos recursos en unas frecuencias nunca superiores a 15-20 minutos. Hablemos de uno de los debates que está ahora mismo iniciándose y que bueno, pues se plantea en estos tiempos donde los partidos políticos asumen responsabilidades y asumen proyectos de cara a poder desarrollarlos. El soterramiento, en el caso que le competiría a usted en Arrecife, de Argana, dentro de ese proyecto, pues que también incluiría Playa Honda, Mácher, etcétera. Coalición Canaria, ¿qué dice en torno a esa posibilidad de soterrar la salida de Arrecife hacia San Bartolomé? Bueno, yo creo que es un proyecto que hay que estudiar. Soterrar 1 kilómetro de una vía de esa magnitud puede costar en torno a 20, 25, 30 millones de euros. Y yo creo que se pueden estudiar otras alternativas. Sinceramente, ¿por qué tenemos que renunciar a una inversión tan millonaria cuando otras ¿Quién es el islas... beneficiado de esa inversión tan millonaria? ¿Los ciudadanos? Yo creo que sí, es evidente. Yo creo que hay que garantizar ciertas cosas en las que debemos marcar prioridades. Primero, antes que nada, acceso al hospital. El acceso al hospital, el otro día presentaban un proyecto en el Cabildo que con algo menos de 200.000 euros y una inversión muy rápida podría garantizar el acceso al hospital de forma directa desde la circunvalación, solo para el hospital sin que haya más atasco. ¿Qué más problemática hay en esa zona?
Digo, tendremos que pensar entre todos el proyecto. Lo 14 que no puede muertos ser, en 8 años no son suficientes. sí, pero lo que no puede ser es que nos ciñamos a un proyecto porque a un determinado grupo empresarial o un determinado colectivo le guste ese proyecto, que no digo que no sea el correcto, que igual lo ¿Le es. molesta que los empresarios traten de No, aportar no, soluciones? no me molesta para nada, pero creo que los proyectos tienen que salir de la administración. Es decir, si yo compro 2 parcelas, una aquí y otra aquí, y quiero unir el centro, está bien, es lícito que lo haga como empresario, porque además voy a obtener un beneficio, pero si voy a obtener un beneficio también tendré que asumir los costes. No voy a pagar yo, ciudadano, con mis impuestos el beneficio de... Y a eso voy, es decir, ¿hay soluciones mejores para esos tramos? Yo creo que sí, por lo que yo conozco los proyectos. Oye, que igual después me lo explican y dices tú, mira, la inversión merece 50 millones de euros. Pero no se trata de poner una campaña potente en los medios para empezar a convencer a todo el mundo de que ese es el... No, no, sentémonos con los técnicos y estudiemos cuál es la salida más factible, la mejor. Porque mire, si usted me dice a mí que con 50 millones de euros se puede soterrar 2 kilómetros de vía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, yo digo estupendo. Pero con las necesidades que tienen, por ejemplo, los barrios de Argana Alta y Argana Baja, con 50 millones de euros se me ocurren muchísimas cosas que podríamos mejorar. Por ejemplo, un centro de salud, por ejemplo, vivienda pública, por ejemplo, mejora en los centros escolares, que son necesidades que tiene la población para invertir con dinero público. Está hablando usted del ABC, de cosas que tenían que estar ya solucionadas. Claro, pero no sanidad, están. La vivienda, pero Jaime, no están. Y la realidad es que hay que hacerlo. ¿Y va a cambiarles usted a los vecinos de Argana un proyecto por cosas que ya tendrían que tener? No, lo que pasa es que por eso digo que es importante que las administraciones estén coordinadas. Miren, hay dinero que se ha marcado en distintos tiempos desde el Gobierno de Canarias, 3 millones de euros en este ejercicio para vivienda pública. La vivienda es uno de los principales problemas de Arrecife, no hay vivienda pública. Y otro de los principales problemas, por ejemplo, en el barrio de Argana, es que no existe un centro de salud. Para ambos proyectos, el Gobierno de Canarias, porque es quien tiene que ponerlo, ha puesto las partidas económicas para que se construyan. ¿Sabe cuál es el problema de los 2 proyectos? El suelo. El ayuntamiento no ha cedido suelo. Si no lo tiene, que se compre. Y si lo tiene, que lo ceda. Y seguramente, si usted me pregunta, si tuviéramos todas las infraestructuras hechas de hospitales, de centros de salud, de colegios, de conexión, de transporte público, de todos estos temas solucionados, yo le diría, adelante, vayamos a por los 50 millones de euros de dinero de impuestos para arreglar una vía que, además de mejorar las conexiones al hospital, mejora la parte comercial e industrial de esa zona. Pero ahora, si usted me dice tenemos 50 millones de euros, yo creo que la prioridad debe ser otra. Queda claro. Lo fía todo al plan general. Hay otras fórmulas de disponer suelo, además con la famosa ley del suelo, casi que no hace falta ya aprobar planes generales, ¿no?, para ir habilitando bolsas de suelo. ¿Se pueden desbloquear todas estas cuestiones sin necesidad de aprobar el plan general o es impepinable? ¿Se pueden desbloquear? Sí. Arrecife necesita un plan general. ¿Por qué? Porque la ley del suelo te permite tomar medidas extraordinarias. Pues ahora hace falta un centro de salud aquí, apruebo el interés de ese centro de salud, lo apruebo y lo construyo. Pero es importante que se cree una estructura de ciudad, es decir, no solo es, a ver, tengo 4 millones para un centro de salud, ¿qué suelo está libre? Pues este. No, no, se tiene que ordenar, porque el centro de salud tiene que tener garantizadas sus conexiones, la gente del barrio tiene que poder llegar caminando al centro de salud, por poner un ejemplo, o puede ser un colegio. ¿Y cómo se garantiza toda esa ordenación? Pues con un plan general, no hay otra fórmula. El plan general es el que determina qué modelo de ciudad queremos y no puede ser que al alcalde de turno se le ocurra que en ese solar ahora va a un parque. Pues mire, es que a lo mejor ese solar es adecuado para un centro de salud, o que en aquel otro solar ahora vayan viviendas públicas y resulta que no hay infraestructuras de un colegio al lado, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo eso se soluciona con un plan general. ¿Podemos poner parches? Sí. Arrecife ya está cansado de parches. Arrecife necesita planificarse como ciudad, tener un proyecto de ciudad y, repito, ser la capital que merece ser. El otro día daba un paseo por Costa Teguise y están floreciendo las inversiones. Vuelve a haber obra en Costa Teguise. ¿Por qué? Porque hay un plan general que da seguridad a los inversores. ¿Por qué no lo hay en Arrecife? ¿A quién le interesa que no haya un plan general en Arrecife? A lo mejor es a los que está gobernando, porque no han querido sacarlo, porque era simplemente firmar un decreto y decir estamos de acuerdo con el documento que nos pasaron y la CONMAC aprueba al día siguiente, como hizo en Yaiza. En Arrecife no se ha querido. O sea, porque no están de acuerdo con cómo es el documento. Pero es que es decir, lo han guiado ellos. Primero el señor Montelongo, cuando era concejal de urbanismo del Partido Socialista, y luego doña Eva de Antas, que iba a todas las reuniones con mi compañero Samuel,
y después de repente, cuando está todo listo para aprobarse, se inventa una mesa del territorio y un consenso para que no sé quién del Partido Socialista estudiara el plan y viera si era viable. Perdone usted, los representantes de los ciudadanos en esta legislatura son los que eligieron los ciudadanos. No hay nadie del Partido Socialista que tenga que venir a opinar del plan general, que lo haga en el periodo de alegaciones como cualquier ciudadano. ¿Por qué tiene que haber una mesa del territorio en el Partido Socialista? ¿Y por qué miembros históricos del Partido Socialista y gente con intereses en la capital tiene que dar su visto bueno antes de que los vecinos podamos hacerlo, solo por ser afiliado al Partido Socialista? A mí me parece que eso no es la forma de construir un documento de planeamiento. Pues aquí lo dejamos. Tiempo tendremos para ir conociendo detalles más concretos de aquí a mayo, lo decíamos antes, bueno, y lo he repetido un montón. Se nos va a hacer largo seguramente a todos ustedes. Para ellos les queda muy poco tiempo, para los candidatos y candidatas, para el resto de la población pues queda lo que queda. Así que tiempo suficiente para ir conociendo muchos aspectos. Echete, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día. Pues aquí lo dejamos, mañana regresamos con más cosas. Hasta mañana, buenas tardes.